Qué gusto saludar a todos. Bienvenidos a Aula SEMS HD. Hoy estaremos compartiendo un tema de gran utilidad para quienes tienen la inquietud de investigar. Hola Pati, antes de iniciar con el tema, quiero compartir esta reflexión. Si no nos marcamos metas, corremos el riesgo de estancarnos. Conseguir metas no tiene nada que ver con conseguir éxitos. Más bien, tiene que ver con aprender y vivir experiencias nuevas que nos merecemos, porque el éxito no es conseguir una medalla. El éxito es la aventura de lo vivido y lo aprendido. Excelente reflexión, Rogelio. Ahora vamos a aprender un tema que es parte de la metodología de la investigación, la justificación. Y es que al momento de realizar una investigación, sabemos que esta debe de incluir una justificación, pero ¿en qué consiste y cómo se formula? Para responderlo, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente material y regresamos? La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un problema que requiere solución, y para encontrarla, el investigador tiene que descubrir un diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, describir y, si es posible, analizar, explicar y predecir probabilísticamente determinadas situaciones, así como los efectos de una solución aportada. Después de plantear el problema, inmediatamente se plantean los objetivos, que son parte esencial de este. Por lo tanto, mientras no esté bien definido este problema, pues no será posible plantearlos correctamente. Hay que recordar que los objetivos se formulan para señalar qué es lo que se debe investigar para evitar confusiones. Posteriormente al planteamiento del problema y los objetivos, es necesario justificar la investigación. Se deben señalar las razones por las cuales se realiza esta y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. En la justificación deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Pati, antes de continuar, conozcamos la forma de descubrir cómo nuestras ideas son correctas. ¿De acuerdo? Por eso, a continuación, mostraremos los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. En una investigación, hay justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Como observaron, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a estas interrogantes. Algunas veces solo cumplen con un criterio. Por eso mismo, es necesario aplicar preguntas por cada criterio. Así es, Pati. Por eso es importante mencionar que los criterios de justificación pueden ser de carácter teórico, práctico o metodológico. Ahora, veamos cómo incluir cada uno de los criterios en la redacción de mi justificación. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o generar preguntas de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede ser no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión de las personas. Las preguntas que podemos contestar para evaluar la importancia potencial de una investigación son: ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Ayudará a resolver un problema? ¿Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento? Importante.
Cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización. Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se realizará. Debemos de recordar que no todas las investigaciones tienen las mismas limitaciones, ya que existen 3 tipos y las descubriremos enseguida. Por lo que vimos, puede hablarse de varias limitaciones según las características de la población o muestra de la cual recae el estudio. Estas características se detallarán cuando se haga referencia a la población muestra objeto de estudio. Exacto. Con todo esto ya tenemos una idea clara de cómo redactar la justificación en una investigación. Enseguida, revisemos este contenido a modo de resumen. Algunas investigaciones pueden requerir los 3 tipos de justificación, otras 2 tipos y otras solo 1. Ello dependerá de las particularidades de cada investigación. La delimitación del alcance en investigación se refiere a la dimensión o al cubrimiento que ésta tendrá en el espacio geográfico, periodo de tiempo y perfil sociodemográfico del objeto de estudio. Ahora que ya conocimos cómo se realiza la justificación, conozcamos los detalles de la hipótesis y los llamados supuestos preliminares. Las etapas que integran el proceso de investigación, como la planeación, obtención de datos, análisis de la información contenida, identificación y enunciado del problema, así como los objetivos a alcanzar, la formulación de hipótesis, se inscriben en la primera fase o planificación de la investigación. Es entonces que la formulación de la hipótesis es cuando la investigación quiere probar una suposición y no solo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, en las investigaciones se busca probar el impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con otra. Así pues, vamos a definir a qué se refiere la hipótesis y los elementos que la conforman. La hipótesis se puede definir como una predicción o explicación provisoria y que ésta reside en la capacidad para establecer relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Es decir, se tiene un problema el cual surge de una pregunta. Después, este procede a la hipótesis, que sería su posible respuesta, que a su vez se deriva de los objetivos de la investigación. Ahora que entendemos cómo se conforma una hipótesis, es necesario ver otros detalles. Así que es el momento de definir las funciones que cumple una hipótesis. Primero, ayuda a direccionar el problema objeto de investigación. Después, se identifican variables objeto de análisis y por último, orienta el uso de métodos y técnicas de obtención de información. De este modo, una hipótesis es vista como una solución anticipada al problema objeto de investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis. Y al aceptar una hipótesis como cierta, no implica concluir respecto a la veracidad de los resultados obtenidos, sino que solo se aporta evidencia en su favor. Ahora, daremos las principales características que integran la hipótesis. Debe referirse a una situación social real. Sus términos deben ser claros, precisos, así como observables y medibles. La relación entre variable propuesta debe ser clara y verosímil. Dado esto, es entonces que se puede concretar la estructura de la hipótesis como un enunciado o sentencia y contiene 3 elementos estructurales que son: las unidades de análisis o de observación. Son individuos, instituciones, conglomerados. Las variables son los atributos, características o propiedades cualitativas o cuantitativas que se manifiestan en las unidades de observación.
el enlace lógico o término de relación, que describe la relación existente entre las unidades de análisis con las variables y de estas entre sí. Y ahora, para continuar con este tema, vamos a nombrar los tipos de hipótesis. La hipótesis de trabajo es la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. La hipótesis nula, que indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. La hipótesis descriptiva. Estas son aquellas suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de fenómenos, hechos, situaciones, persona, organización, etc. Y por último, la hipótesis estadística. Hipótesis sobre suposiciones formuladas en términos estadísticos. De esta manera podemos confirmar que la hipótesis se consideraría como una apuesta siempre previa a cualquier juego. Así es, y debemos recordar que es muy importante comprender que, una vez analizada la hipótesis, no es lógico ni ético cambiar o manipular su información inicial. Entonces, podemos concluir diciendo que la hipótesis constituye un instrumento poderoso para el avance del conocimiento y, como ya lo hemos visto, es fundamental dentro de un trabajo de investigación. Efectivamente, Patricia. Y ahora que ya conocemos cómo construir una hipótesis, es el momento de saber la forma de entender la metodología, porque sin ordenar y sistematizar los conocimientos no hay ciencia. Veamos lo siguiente y enseguida conoceremos la diferencia entre método y metodología. Una investigación comienza formulando un problema, una pregunta sobre un fenómeno que hemos observado y del cual queremos obtener una explicación. Por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? A partir de esa pregunta comienza el proceso, que es muy largo y complejo. Por eso necesita de un método, es decir, de un modo de hacer las cosas con el objetivo de que los resultados finales sean fiables. Sin ese método, la investigación simplemente no puede avanzar. La metodología ejerce el papel de ordenar. Se apoya en los métodos como sus caminos y estos en las técnicas como los pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. Método son las formas de realizar una investigación de manera fácil. Es el procedimiento que se siguen en las ciencias. Metodología es una herramienta de análisis lógico de los métodos de investigación. La Real Academia de la Lengua define a la metodología como el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Una vez que identificamos el objeto de estudio, debemos caminar en algún sentido. ¿Cómo saberlo? La metodología nos ayuda, por ello, en tanto que es la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos. De ahí se desprende que sea una condición necesaria para la investigación. Nos ayuda a organizarnos, a sistematizar los datos y a evitar que tengamos obstáculos que entorpezcan nuestro trabajo. La metodología nos permite ordenar y sistematizar un trabajo de investigación desde un reporte escolar hasta un trabajo para obtener un posgrado. Los enfoques más comunes de la metodología de investigación se basan en observaciones y evaluaciones del fenómeno. Estos enfoques nos llevan a las conclusiones que demuestran de manera fundada el grado de realidad de dichas conclusiones. Veamos las diferencias entre los enfoques. Enfoque cualitativo. En este enfoque metodológico, la prueba de la hipótesis no es estrictamente necesaria. Se caracteriza porque, en lugar de valerse de mediciones numéricas, se basa en encuestas, entrevistas, descripciones, opiniones de los investigadores, reconstrucciones del hecho. Este enfoque es el más utilizado en estudios sociales, en los que las preguntas de investigación pueden surgir y desarrollarse no solo antes del proceso, sino también durante y después. En lo que se refiere al enfoque cuantitativo, toma como base las mediciones numéricas. En este caso, la prueba de hipótesis es fundamental.
Durante la observación del proceso, recolecta datos y los analiza para responder a la pregunta de la investigación. Para ello emplea la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y de estadígrafos. Enfoque mixto. Logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor claridad. Produce datos más ricos y variados. Potencia la creatividad teórica. Apoya con mayor solidez las inferencias científicas y permite una mejor exploración y explotación de los datos. Después de ver esta explicación te preguntarás, ¿cuál de estos es mejor? Desde nuestro punto de vista, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones del estudio de un fenómeno. Pero ¿qué te parece si vemos el siguiente material que definen estos conceptos? ¡Adelante! La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de esto. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. La investigación mixta se utiliza y ha avanzado debido a que los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad. Ya estudiamos la justificación, hipótesis y metodología. Ahora pasamos al último tema: delimitación del estudio. En este punto, daremos respuesta a preguntas como: ¿qué es la delimitación del estudio? ¿Qué es lo que identifica la delimitación? ¿Y cómo identifico las dimensiones de la investigación? La delimitación es como poner una frontera al estudio. Un hasta aquí llega la investigación, que sirva de guía y contención al investigador y que aclare y ponga medida a las expectativas del lector del proyecto o futuros investigadores, además de la imaginación de potenciales financistas del proyecto. En este sentido, una delimitación identifica los límites o alcances específicos de un estudio. Aquí se debe explicar lo que se está haciendo y por qué, las referencias que serán realizadas y por qué, la población que será estudiada y por qué, los procedimientos metodológicos que serán utilizados. Es por eso que el investigador debe identificar muy bien 3 dimensiones o coberturas de su estudio o proyecto de investigación, las cuales son: cobertura o delimitación geográfica. En ella se precisa el lugar en el cual se realiza el trabajo de investigación, los límites desde dónde y hasta dónde son válidos los resultados que arroje la investigación. Esta delimitación debe ser clara y sin riesgo a solapamiento de límites. Es bueno aclarar en este punto los individuos de los cuales se habla y el lugar geográfico donde se encuentran. Cobertura o delimitación temporal. Se refiere al tiempo en que se recogen los datos y para el cual las conclusiones del estudio son válidas. El investigador puede estar interesado en conocer sobre hechos pasados recientes, sobre hechos históricos o sobre proyecciones o expectativas a futuro de los hechos, y establece un inicio en el tiempo de la investigación y un momento de culminación, para lo cual cada trabajo particular tendrá su cobertura temporal según su naturaleza. Profundidad, cobertura vertical o delimitación del conocimiento. Aquí se fijan los niveles de desagregación deseada de la información, es decir, los niveles de detalle en que se requiere la información. Se debe tener una idea cabal del estado actual de los conocimientos en el campo de la investigación para clarificar el alcance del conocimiento
a ser aplicado en el estudio. Una vez situado el investigador en la perspectiva señalada, puede ya, con elementos de juicio sólido, definir en concreto el campo en que habrá de trabajar. La delimitación del tema a investigar es una etapa ineludible en todo proceso de obtención de conocimientos, porque permite reducir el problema inicial a dimensiones prácticas dentro de las cuales es posible efectuar los estudios correspondientes. En otras palabras, delimitar el tema significa enfocar en términos concretos el área de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Investigar es un ejercicio que requiere precisión y cuidado. Por eso es importante que tengan en cuenta todo lo que hemos visto en esta sesión. Si aún necesitas conocer más sobre este tema, te recomiendo consultar a tu docente o escanear el código QR, donde encontrarás más información y contenido sobre este tema. También te invito a visitar nuestro canal de YouTube, suscríbete, da like y activa las notificaciones para que estés enterado de las novedades de Aula STEMS HD. Además, te sugerimos seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por radio y televisión de Hidalgo. Síguete preparando y avanzarás hacia el éxito. ¡Hasta pronto!